Listo, doctor, puede usted iniciar. Sí, muy buenas tardes. Hoy 12 de octubre de 2021 vamos a comenzar con nuestro curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Ese es el contenido principal del curso. Ustedes, los que están asistiendo a la clase, ¿no?, verán allí está el sílabo con el cual vamos a trabajar, que está totalmente desarrollado, razón por la cual nos vamos a permitir revisarlo. Y luego está también el material del curso, ¿no? Es el material nuestro, que hemos trabajado nosotros. Entonces tenemos todos los ingredientes. Y claro, por razones de la cantidad de información que supone este curso dedicado a todo un siglo, ¿no? Entonces, considerando ese aspecto, vamos a trabajar de manera sistemática, ¿no? Nuestro curso es un curso de carácter histórico, es decir, ofrece información acerca de lo que ocurrió literariamente durante el siglo XIX, ¿no? Hace 2 siglos. Y esto quiere decir que esos 2 siglos son muy significativos, y por ello es que estamos hablando durante este año del bicentenario. El hecho más importante que ocurrió en el siglo XIX, como ustedes saben, en lo histórico, quiero decir, lo histórico y lo político, es que nuestros países dejaron de ser virreinatos o colonias o capitanías, y mediante un conjunto de acciones, ¿no?, muy complejo, pudimos lograr la independencia americana. Y ese proceso también fue muy largo. ¿Por qué? Porque comenzó en 1810, año en que Argentina es el primero en liberarse. Y fíjense cuánto duró. El Perú se independizó en 1821-24, y Cuba, por razones diversas, recién se independizó en 1898. Entonces el proceso es largo, y voy a referirme al sílabo, y síganme por favor, porque en este curso vamos a leer y también vamos a comentar, porque dar una visión exhaustiva de este proceso, inmenso proceso histórico-literario, ¿no? Porque ¿qué diablos tiene que hacer la literatura hispanoamericana con la Revolución Americana? Sí tiene mucho que ver. Bueno, en cuanto a la sumilla, diríamos, dice, el curso presenta una visión sintética, no puede ser de otra manera, del proceso histórico y literario que se produjo desde inicios hasta finales del siglo XIX. Es lo que acabo de decir, desde 1810 hasta 1898. Esta centuria, esa es la sumilla del sílabo, esta centuria es relevante porque las décadas del mismo, ¿no?, debe decir porque en las décadas del mismo, disculpe, la mayoría de países cambiaron de condición en lo político e ideológico. 2 puntos. Dejaron de depender de la monarquía española, y a través de sucesos, muchos de ellos violentos, iniciaron una etapa de repúblicas independientes. Punto seguido. La literatura, como parte de este cambio, también participó en las transformaciones, utilizando principal, pero no exclusivamente,
el idioma español. Ojo, este es un curso que se está dando en español, que dejó de lado las lenguas ancestrales, aunque éstas continuaron sus respectivas tradiciones literarias y se mezclaron con elementos del idioma dominante. Esta es, señores, la realidad. El curso nuestro se dicta en español, porque en el pasado colonial, nuestras lenguas ancestrales, el quechua, el aymara, el guaraní, las lenguas de los dominados, fueron perseguidas o se les dejó existir, pero se les rebajó en cuanto a su estatus. Entonces nosotros, que somos descendientes de esos sucesos, principalmente hablamos el español, ¿no? Claro, también ya por nuestra propia cuenta hemos aprendido el francés, el inglés, etc. Algunos, y esas personas deben estar orgullosas, algunas de esas personas saben quizá el quechua, enhorabuena. Yo, siendo una persona que vivió en el Ande en mis años de la infancia, no pude aprender el quechua, ¿no? Porque en casa nunca hubo un incentivo. Se veía mal que alguien hablara quechua, ¿no? Se veía mal, se veía denigrante. Ahora mismo, ¿no? Nosotros somos así nunca denigrar. Esas son las cosas reales. Bueno, en cuanto a las competencias generales, creo que la podemos pasar por alto. Ustedes ya la van a leer en su momento, ¿no? En cuanto a, bueno, las competencias específicas también, ¿no? Las voy a leer para que tomen en cuenta cuáles son esas competencias específicas, las capacidades que queremos que alcancen al asistir y participar en el curso. Primero, lograr que los estudiantes lleguen a alcanzar una visión nutrida, analítica, de las expresiones literarias hispanoamericanas más relevantes. B. Propiciar y fomentar la lectura y análisis. Subrayo eso. Propiciar y fomentar la lectura y análisis con diferentes métodos de los textos y obras claves creadas en diferentes literaturas del continente, ¿no? Porque cuando hablamos de literatura hispanoamericana estamos hablando de las literaturas de todos los países donde se habla español, por eso que nuestro objeto de estudio es bastante amplio, ¿no? Luego decimos C, establecer nexos temáticos, estructurales, estilísticos entre escritores y obras significativas y afines de los siglos XX y XXI. Es decir, que de todas maneras relacionaremos siempre, y por eso diríamos es que esto ocurrirá así, haremos intertextualidad. Va a caber que el centro va a ser siempre el siglo XIX, pero por un otro motivo nos vamos a referir al siglo XX, al siglo pasado, y por otro motivo también nos referiremos al siglo XXI, al siglo en el cual estamos viviendo en el 2021. En cuanto a las estrategias metodológicas, decimos A, rol orientador y de estratega del profesor, para señalar y reforzar el rumbo, contenidos y ritmo del curso. El profesor es el director de esta orquesta en la cual ustedes son los ejecutantes de esta orquesta llamada literatura hispanoamericana. Y ustedes también tienen que tocar bien. Por eso tienen que afinar el oído y luego levantar bien la voz y luego utilizar las técnicas. Si hay una pregunta hay que argumentar, hay que dar con ese dato, hay que interpretar, criticar, etc. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la evaluación, que también es importante, este sistema virtual, bueno, le da mucho protagonismo al profesor, pero es indispensable que los alumnos participen. Entonces, va a haber dos tareas, ya se les señalará, creo que ya están señaladas aquí. Dos tareas que se explicarán en qué consisten. Esto aparecerá, si es que ya no está en el aula virtual, revisen ustedes. Son dos tareas relacionadas, lógicamente, con los contenidos del curso, ¿no?
Y luego habrá un examen parcial que es en la semana octava, que tiene que ver también con, lógicamente, con lo que vamos a estar trabajando. Y también ustedes, con antelación, si es que ya no está, van a saber en qué consiste ese examen parcial. De igual ocurrirá con el examen final, que será en la semana 13, para que yo pueda tener tiempo de leer esos trabajos que van a ser probablemente pues, tipo artículo científico, ¿no? Las tareas también van en esa línea. Y acá luego digo también subir a la aula virtual las tareas, los exámenes parciales y finales en las fechas establecidas, a fin de leerlos y calificarlos adecuadamente. Muy bien, en cuanto al programa analítico, ya vamos a comenzar a desarrollarlo ahora, ¿no? Por ello es que no vamos a leer, digamos, todo lo que vamos a hacer, no. Ahora vamos a concentrarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo estoy señalando. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, presentación del sílabo, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Luego hablaremos del tema de los antecedentes históricos, culturales de la literatura hispanoamericana, lógicamente, ¿no? Tenemos que hablar de cuáles son esos antecedentes, de dónde viene esa literatura del XIX, viene de del siglo anterior, de la literatura del siglo XVIII, ¿no? Pero esto no es algo mecánico, es algo que hay que tratar de comprenderlo de la mejor manera posible, porque esto implica un manejo informativo muy complejo, muy tedioso en muchos casos, muy especializado, muy elaborado, ¿no? Pero lo cierto es que también hablaremos de algunos sucesos dentro de esta clase. Espero que entre hoy y el jueves podamos abordar todo esto. Por ejemplo, hablaremos de la rebelión de Tupac Amaru II, que ocurrió en 1780. ¿Esto qué significa? Que esta rebelión fue la que desencadenó, algunos años después, algunas décadas después, desencadenó el proceso de la independencia. Por eso lo mencionamos, y lo decimos por escrito y lo vamos a leer y comentar, ¿no? Esto quiere decir que, hablando propiamente, hablando en lo histórico y en lo literario, el siglo XIX comenzó en realidad en 1780, cuando Tupac Amaru II pues llevó adelante esa rebelión. Bueno, también hablaremos, este es un caso muy lindo. A mí personalmente este caso, estoy seguro que no lo conocen, o quizá lo conozcan, no lo sé. El discurso subversivo, pero subversivo, entrecomillado, de Fray Servando Teresa de Mier. ¿Cuándo ocurrió esto? En 1794. ¿Bien? Todavía no llegaba al siglo XIX, ya estaba próximo, pero en ese día ocurre este discurso subversivo. También vamos a hacer alusión a ello, quizá no lo conozcan. Luego, otro elemento que vamos a tratar toda esta primera semana es la famosa carta de Vizcardo Guzmán a los españoles americanos, ¿no? A los españoles americanos. Y luego vamos a hablar también de la invasión napoleónica a España, que ocurrió exactamente el 2 de mayo de 1808, ¿no? Es el día muy importante para los españoles, porque, bueno, ya lo desarrollaremos, ¿ya? Entonces, ya luego vienen los otros temas que en su momento, si hay algo de momento, entonces nos concentramos, nos dejamos de lado el sílabo y vamos a comenzar a trabajar con los apuntes. Y allí es donde ustedes también van a intervenir, porque yo voy a leer, pero voy a comentar, voy a agregar, ¿no? Voy a preguntar, voy a dialogar,
voy a hacer observaciones o recibir aportes, porque el curso es un curso de diálogo. Yo he preparado un material que es de puño y letra. Yo he preparado sobre todo el curso, pero estamos entregándolo hasta antes del modernismo, ya hacia la semana séptima, ¿sí? Integraremos ya el faltante, pero ya, por decir, el 70% ya está acá en estas páginas, ¿ya? Entonces, yo voy a ir leyendo de la manera más clara. Yo hablo con volumen, ¿no? Y les digo a ustedes que me gusta que los alumnos pregunten, que hagan aportes, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos? A ver, conectados, doctor, tiene... Déjame decirle... Quiero saber cuántos alumnos hay. A ver, tiene conectados, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes. Hay 7 estudiantes, sí. ¿Me podría dar? 8 estudiantes. 8 estudiantes. Se acaba de conectar uno más. Ya. Sí, le doy la lista. Sí, por favor, por lo menos los apellidos. Sí, doctor, déjame un ratito registrar al último estudiante que ha ingresado. Ya, acaba de ingresar, Sí. Aspectos propios del sistema virtual, ¿no? San Marcos, San Marcos oficialmente, en todo caso la dirección de escuela no nos ha enviado la lista de ustedes, pero No yo está sí, completa. no está completa, No está completa pero en el sistema. desde hoy, yo quiero saber con quiénes trabajo. Y aprovecho esto para presentarme. Yo soy el doctor Antonio González Montes, sanmarquino como ustedes, ¿ah? Yo también seguí literatura, por eso me presento, profesor González Montes. Me gusta que se digan mis 2 apellidos, González Montes, no simplemente Montes, no, yo soy González Montes, así como hay González Vigil. Bueno, soy profesor de este curso, autor de varios libros de mi especialidad, ¿no? Y esta disciplina para mí me gusta mucho y por eso me compro libros, leo, en fin. Y ustedes son magníficos alumnos. La prueba es que están acá en San Marcos. Y ahora vamos a trabajar con esto que corresponde a la primera semana. Pero ojo, si quiere después, no se preocupe, Sí. me da una lista oficial, ¿no? Y ya, porque felizmente dentro del equipo con el que trabajamos, sí vamos a tener luego la lista de los que han asistido hoy día, pero yo aquí puedo también anotar quién participa, quién da un aporte, o sea que desde esta primera clase, ¿no? Yo ejerzo mi rol de conductor, yo soy el estratega, pero ustedes son los estudiantes protagónicos, ¿no? Y que van a ir participando, ¿no? Muy bien, entonces, como hemos dicho, acá en disculpen si hay, de paso, así me ayudan también, ¿ya? Vamos a convertirnos también en lectores justamente de esta literatura. Entonces, dentro de estos antecedentes histórico-culturales de la literatura hispanoamericana, tenemos que contemplar este hecho histórico trascendente. Y van ustedes a ver que es tan trascendente que sigue repercutiendo hasta ahora, incluso en lo literario, Entonces yo voy a leer párrafo por párrafo, ¿no? Porque está hecho para ser leído así en una clase en vivo, ¿no? Aparte que ustedes en su casa lo pueden leer, ¿ya? Entonces comienzo mi lectura, ¿no? Que tiene como título Rebelión de Túpac Amaru II en el Virreinato Peruano. ¿Qué año ocurre esto? En 1780. Muy bien, dice: los conquistadores españoles, capitaneados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y autorizados por el sacerdote, creo que acá el nombre no es el correcto, y el sacerdote panameño, parten de Panamá
realizaron varios viajes a lo largo del Mar del Sur, así se llamaba en esa época, al Océano Pacífico. Realizaron varios viajes a lo largo del Mar del Sur para invadir y conquistar los extensos territorios del Tahuantinsuyo. Vamos ahí a una nota a pie de página que dice Tahua significaba 4 en quechua, ¿no? Ustedes lo saben, pero hay que ponerlo de todas maneras, ¿ya? Bien, conquistar los extensos territorios del Tahuantinsuyo, que era el nombre que los incas, gobernantes nativos, le habían puesto a esta extensa sociedad que estaba dividida, ¿no? En 4 suyos, debe decir, estaba dividida, corrijan ahí, en 4 suyos, paréntesis, de ahí el nombre quechua antes mencionado, cerramos el paréntesis. Y con la ventaja de contar con armas de fuego, los nativos no habían llegado a conocer esa tecnología, eso está entre paréntesis, con el auxilio de los caballos que transportaban a los conquistadores con sus armas y con el propósito de que venían a cristianizar supuestamente a estos seres nativos. Finalmente lograron secuestrar al Inca Atahualpa, que estaba de paseo en Cajamarca, en la parte norte del imperio. Los soldados hispanos, mucho mejor equipados, consiguieron apoderarse totalmente del imperio y luego de asesinar al soberano Inca y de diezmar las fuerzas no bien armadas de los indígenas, invadieron el Tahuantinsuyo y siguiendo la ruta del norte hacia el sur, llegaron y se apoderaron de la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio. Este es nuestro primer, Hernando de Luque se llama el sacerdote, no es Hernando de Palma, sino Hernando de Luque, este señor que les autorizó el viaje al sur. Bueno, entonces destaco en este primer párrafo, pues, todos estos hechos, que ya ustedes los conocen, por ciertamente lo han estudiado en el colegio, en la pre, etc. Pero no está de más, no hay que olvidarnos, señores, hay que recordar. Recordar es vivir, volver a hacerlo. Por eso es que este recuento además trata de incorporar también elementos del mundo de hoy. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que todo esto pesó, ¿no? Se dio esto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre este primer párrafo. Bueno, ya vendrán las preguntas, en cualquier momento pueden venir las preguntas o los aportes que quieran hacer. Pasamos al siguiente, entonces con en suma, en este primer capítulo, en este primer párrafo, hemos dado constancia de que estuvieron en Cajamarca, hubo la famosa entrevista, ¿no? Y luego mataron a Atahualpa, no es poca cosa, y llegaron hasta el Cusco. Ahora, como reflexión podemos decir, ¿quién diablos había autorizado a los españoles a cometer todos esos delitos? ¿Dios había autorizado? No. Simple y llanamente vinieron e hicieron lo que les dio la gana. Supuestamente vinieron a cristianizar, pero no fue así. O en todo caso fue una cristianización mal hecha, ¿no? Porque utilizaron la violencia, la mentira. ¿Qué hacía ahí el padre Fray Valverde en esa entrevista con Pizarro que terminó con la muerte de Atahualpa? ¿Qué hacía ese Fray Valverde que supuestamente estaba para defender al ser humano? No hizo nada. Por eso digo, esa conquista, si quisiéramos ahora, en el siglo XXI, cuestionarla, podríamos hacerlo. Si hubiera un derecho transhistórico, nosotros peruanos, hoy, en 2021,
XXI, podíamos presentar ante la ONU. Claro, porque en esa época, estamos hablando de 1780, nadie defendía a nadie. Y más, el mundo nuevo era el continente abandonado, ¿no? Pero hoy día nosotros podríamos decir, señores, según esta oficina que está en Sevilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, es una institución a donde llegaba toda la información. Entonces, según esa institución que está en Sevilla, ahí consta cuántos miles de barras de oro se llevaron los españoles. Y también consta cuántos millones de barras de plata se llevaron. De manera que ahora es muy fácil, ¿no? Con la tecnología podríamos nosotros ahora, si quisiéramos, ¿no? Podríamos presentarnos en la ONU, que vaya Castillo, pues, que tanto le gusta protagonizar, dar discursos, y decir, señores, en este momento estamos presentando una demanda por la cual pedimos que España nos devuelva todo lo que se llevó desde 1532 hasta el año de 1824. Convertimos el oro y convertimos la plata en euros, que es la moneda europea. Entonces le exigimos a los españoles y les decimos, señores, esta es la deuda que ustedes tienen con nosotros. Y manejando la ficción, vamos a suponer que el Perú sea este año un país poderoso bélicamente, y le emplazamos y le decimos a Felipe VI, a quien conozco personalmente en una reunión oficial, le decimos, señor, el rey de España, por favor, tiene usted 48 horas para, a través de la vía adecuada, devolvernos esa inmensa riqueza que ustedes se llevaron de manera impune, porque ni Dios ni nadie autorizaba a que estos miserables, ¿no?, vinieran e hicieran todo lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Mataron a Atahualpa. ¿Por qué diablos mataron a Atahualpa? ¿Qué ley, qué constitución les autoriza? Nadie. Simplemente la prepotencia, simplemente, diríamos, el abuso, porque claro, como eran más poderosos, porque se habían desarrollado más en el tiempo, era una cultura más antigua. Es como entre ustedes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si entre ustedes hay una pelea física incluso, ¿no? Una pelea entre un joven, vamos a decir, que va al gimnasio, que es un deportista, es un hombre fornido? ¿Qué pasaría si este joven de, vamos a decir, 28 años, se enfrenta con un niño de 12 años? Por quítame estas pajas, como solemos decir. ¿Qué pasaría? Sin duda el de 28 haría polvo al niño de 12 años, ¿no? Esa era la diferencia que había. Entonces estos señores se valieron de todas estas ventajas, ¿no? Estas ventajas para perpetrar, repito el verbo, perpetrar es cometer un delito. Perpetraron lo que se llama el magnicidio. ¿Qué es el magnicidio? A ver, pregunto a mis alumnos, ¿a qué se llama magnicidio? ¿Qué es un magnicidio? Pregunta al auditorio. Es el asesinato de una persona importante, ¿no? Con gran relevancia para un momento. Así es, muchas gracias. ¿Su apellido? ¿Cuál es su apellido? Ventura. Señor Ventura, lo felicito a usted porque ante una pregunta usted ha respondido correctamente. Efectivamente, como dice el señor Ventura, magnicidio es el asesinato de un rey o de una autoridad importante. Entonces, claro, cuando estos miserables mataron a Atahualpa, estaban cometiendo magnicidio. ¿Por qué? Porque Atahualpa era el rey de ese imperio y además
Atahualpa nunca había ido a Europa, ¿no? Es posible que él ahí internamente habría cometido también faltas, como dice la historia, ¿no? Pero esa es la realidad, mis queridos señores. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, que estos ya estaban en el Cusco. Luego sigo, ¿no? Ya ven que yo me emociono y pido que ustedes también participen, porque estamos hablando de verdades. Estamos aquí examinando como seres humanos, y como dice el maestro Borges, estamos examinando el pasado, el presente y el futuro, ¿no? De eso se trata. Por eso me he permitido yo hacer esa especie de argumentación, ¿no? De que hoy, en 2021, nos emplazamos, y para redondear lo de la ficción, como somos un país poderoso, en 48 horas nuestros barcos, nuestros aviones van y toman España, como hizo Napoleón en 1808. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Bien, entonces acá es importante el manejo de la realidad y la ficción. Pero lo cierto, lo real, lo que nadie puede negar, es que España nos debe millones de millones de millones de euros, ¿no? Todo eso como consecuencia de esta llamada conquista, esta llamada cristianización, entre comillas, que se burlaron de Cristo, porque Cristo no vino. Nos hicieron sufrir, sí, como a Cristo, y lo vamos a ver a continuación. Bien, continúo. Fue relativamente fácil el que los españoles sometieran a los andinos, les expropiaron sus propiedades, ojo, otro delito más, los obligaron a trabajar en las minas, otro delito, y establecieron el principio según el cual el Tahuantinsuyo pasaba a ser dependiente de la metrópoli, es decir, de España, ubicada a miles de kilómetros y rodeada por el océano Atlántico, mientras que el imperio que había creado Manco Cápac era parte central del océano Pacífico recién descubierto. ¿Se dan cuenta? Varios crímenes más acabamos de detectar. Y para viajar de España al Virreinato del Perú o viceversa, había que hacerlo en barcos y viajar por tierra, ¿no? Y viajar por tierra una distancia amplia, porque ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, estaban separados por las inmensas tierras que pertenecían al llamado Nuevo Continente y que había sido descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Es decir, un día como hoy. ¿Se dan cuenta? El simbolismo. Hoy es 12 de octubre. Muy bien. Aunque por no conocer bien este inmenso territorio, se le adjudicó el descubrimiento de nuestras tierras y mares a Américo Vespucio. Por eso es que nos llamamos América, cuando deberíamos llamarnos Colombia, porque Américo Vespucio no descubrió. Fue el segundo en llegar, pero el primero fue Colón. Y en homenaje a su nombre se bautizó a este llamado, comillas, Nuevo Mundo, con el nombre de América, y su extensión abarca en la práctica desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, característica que no se presenta en ninguno de los otros continentes. Ojo con este dato. El continente más grande en el mundo es el nuestro. Y este dato, si ustedes quieren, lo corroboran. Acá está en el pie de página un libro importante de Hugo Neira, que fue discípulo del maestro Raúl Porras. Es un libro interesante, el título del libro es El mundo mesoamericano y el mundo andino. El mundo mesoamericano es el mundo mexicano y el mundo andino es el nuestro, ¿no? Este libro ha sido publicado por la editorial de la Universidad Ricardo Palma el año 2016, y esta parte está en las páginas 30 y 59. Miren, más precisión no se la pidan a nadie, ahí está la precisión señalada. Bien, seguimos. Como todos estos datos
no son muy conocidos, y nuestro propósito es conocer la literatura hispanoamericana durante el siglo XIX, obviaremos, no son conocidos, debe decir, no son conocidos, no negación, sino no son muy conocidos, obviaremos muchos datos espacio-temporales, pese a que no debemos olvidar que esta literatura, llamada así por el nombre de la lengua europea en la que se lee y escribe, existe a lo largo de los países y demás territorios desde el siglo XVI en realidad, ¿no? No 15, sino, bueno, 15 en el sentido de el descubrimiento fue en el 15, ¿no? Y sigue existiendo durante este siglo XXI, a pesar de que en la actualidad padecemos de una gran pandemia mundial que amenaza la supervivencia de la especie humana y de las demás que viven diseminadas por todas partes, y muchas de ellas son esenciales para la alimentación de los seres humanos. Muy bien, ahí me detengo, porque acá en este párrafo ya se ve la vinculación que hay entre el siglo XIX y el siglo XXI. ¿Ve? La vinculación es que en este siglo XXI, desde el cual estamos estudiando el siglo XIX, en este siglo XXI se está produciendo una pandemia mundial, ¿no? Que ha hecho que mueran, creo, millones de personas. Entonces, este es un hecho histórico. Y ustedes no van a vivir 200 años, menos yo, que soy un veterano combatiente de la literatura. Ustedes no van a vivir 200 años, ninguno de ustedes, ¿no? Y no es porque yo les deseo el mal, yo les deseo el bien. Quizá exista en la literatura, ¿no? Pero de acá a 200 años, ¿cómo estudiarán este proceso de la pandemia? Que es toda una incógnita. ¿Por qué de pronto llegó esta pandemia que nos ha obligado a cambiar de modo de vida? Y por tanto también debe obligarnos a cambiar de modo de pensar, de no ser tan sumisos, de ser más críticos, de ser más abiertos. Ese es el sentido de estas ideas, ¿no? Por eso ven, y hay una vinculación. Por eso no olviden al maestro Jorge Luis Borges. Dice Borges, autor que ustedes dominan más que yo, dice Borges que él hace una comparación y compara a seres, este es su paréntesis, ¿ah?, de los tres reinos, ¿no? Entonces el reino vegetal, luego el reino animal y luego el reino humano. Entonces reflexiona Borges en este sentido. En el reino vegetal tenemos, por ejemplo, los árboles. Qué maravillosos son los árboles, ¿no? Los árboles son muy lindos, muy bellos, nos sirven muchísimo. Les hemos sacado la mugre. Miles de hectáreas de árboles han sido arrasados por los poderosos de siempre, pero ¿qué ocurre con el árbol? El árbol es un elemento de la naturaleza que solo puede desplazarse de abajo hacia arriba, es decir, crece, pero solo crece en sentido de la verticalidad. No se puede ir ni a la izquierda ni a la derecha, siempre se irá de frente. En todo caso tiende a ir hacia arriba y no puede salirse de allí porque ahí están sus raíces. Esa es su limitación. El árbol es un elemento esencial. Yo adoro realmente a los árboles, son maravillosos, nos dan oxígeno. Y les contaré, pues soy un viajero, ¿no? Les contaré que el año 75, calculen ustedes cuán viejo soy. El año 75 viajé a Argentina y conocí un bosque. Y estar en ese bosque y ver esos árboles inmensos que viven centenares de años, de pronto me encontré ante la visión de un árbol que se llama, bueno, le dice los alerces,
Vean en su diccionario. Es un árbol maravilloso. Si hay algún árbol que se parezca a lo que fue el Edén, el paraíso donde vivieron Adán y Eva, que son los culpables de que ahora nosotros estemos padeciendo, ese es el alerce. Me quito el sombrero. Bueno, sigamos con Borges. Entonces, lo propio de los elementos del reino vegetal es que solo crecen en una sola dirección, de abajo arriba, de la raíz hasta no sé cuánto medirá el árbol más grande, pero no es mucho, ¿no? Se desplaza espacialmente, uno puede contar incluso la cantidad de años que tiene ese árbol mediante métodos, pero el árbol solo ha crecido espacialmente. ¿Qué ocurre en cambio con el reino animal? Podemos tomar dos ejemplos. El caballo, por ejemplo, que fue esencial para la conquista, porque sin caballos no nos hubieran podido conquistar. Nuestros antepasados creían que el caballo y el hombre, el jinete, eran un solo ser, eran como decir un centauro, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre con los caballos o con las vacas? Ellos, a diferencia del reino vegetal, ellos sí pueden desplazarse en el sentido horizontal, ¿no? Crecen hasta cierto tamaño, pero ya luego se desplazan. Y pueden desplazarse kilómetros, ¿no? Muchos kilómetros. Por ejemplo, los caballos, que es un tema presente en la literatura, está en Eguren, está en Chocano. Recuerden el poema de Eguren, referente a los caballos, ¿se acuerdan? Un caballo muerto en antigua batalla, y es el fantasma de un caballo. Bueno, en el reino animal, entonces, las especies tienden a ocupar espacio, tiende a extenderse, a veces de manera rápida. Si uno piensa, por ejemplo, en un gamo, ¿no? En una liebre, corren y en cambio piensa en una tortuga. La tortuga sí ocupa el espacio, pero lo hace de manera lenta, ¿no? Muy bien, pero en todo caso ellos, digamos, acumulan, como dice Borges, acumulan el espacio, ¿no? En búsqueda del sustento, del vegetal del cual se alimentan. Ellos caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Como caminaron todos los caballos que vinieron a nuestro continente desde el siglo XV o XVI en adelante, han recorrido Por eso muchos poetas les han declarado poemas hermosos, y quizás tengo ahí una serie de poetas en esa línea. Bueno, y para terminar lo de Borges, estas son acotaciones, como ustedes pueden ver. Y dice Borges, ¿y qué pasa con nosotros los seres humanos? ¿Qué pasa con nosotros frente a esta dicotomía espacial y temporal? Bueno, dice Borges, los seres humanos crecemos, ¿no? Crecemos, sí, tenemos la potestad de crecer, pero también recuerden que están los enanos, a quienes está negado crecer o crecen muy poquito. El promedio de altura de un peruano, ¿cuál es? Será unos 60, unos 70, más o menos, ¿no? Pero claro, hay personas muy altas. Hay un señor que me acuerdo, se llamaba Margarito, ¿no? Que era, según testimonio, sería el hombre más grande del Perú. En esa época medía algo así como 2.15 centímetros. Bueno, es bastante, pero al mismo tiempo es poco. ¿Qué cosas son 2 metros? Pero en todo caso tiene la capacidad de crecer espacialmente, ¿no? Crecer espacialmente. Pero lo más importante es que el ser humano sí tiene la capacidad de desplazarse mucho más que elementos de otros reinos, ¿no? Y esa capacidad de desplazamiento espacial en forma de barcos, de aviones, de jets, inclusive ha llegado a la Luna, ¿no? Recuerden ustedes, en 1969,
Al mismo tiempo que acumulan espacio, al mismo tiempo que, por ejemplo, viajan desde, como hizo el Inca Garcilaso, viajó desde el Cusco hasta Madrid, todos estamos siempre viajando, en realidad todos somos viajeros, porque el planeta Tierra, como ustedes bien saben, está siempre moviéndose, no está quieto. Ahora que son las 5:15, si no me equivoco, ¿no? El planeta Tierra se está moviendo, y no estoy hablando de temblores, no. Estoy hablando del movimiento de rotación, que dura 24 horas, y hace que las horas sean distintas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre Perú y España es de 7 horas, ¡caramba! Mientras nosotros estamos a las 5:15, ellos ya están a las 12:15, 7 horas más, ¿no? Muy bien, entonces el ser humano acumula espacio, pero al mismo tiempo que está acumulando espacio, está también acumulando tiempo. Es decir, no sé qué edad tengan ustedes, ¿no? Tendrán 20 años, 18, 22, quizá un poco más, no lo sé. Pero ahora que ustedes están viviendo, y vivir es caminar, vivir es movilizarse, ustedes seguirán acumulando tiempo. Y ya luego, cuando pasen los años, ya serán cincuentones, serán sesentones, serán setentones como yo, y quizá llega a tener 100 años, no lo sabemos. Pero cualquiera que sea la edad que tengan en este momento, ustedes han acumulado tiempo. Y dentro de ese tiempo, ustedes en su cerebro, o en los seres humanos en general, hemos creado muchas cosas, muchas cosas. Y entre esas cosas que hemos creado, tomando en cuenta el espacio, tomando en cuenta una serie más de elementos, hemos creado ese mundo de ficción que es la literatura. Y en la literatura rige otra temporalidad. A eso se refería Borges, ¿no? A que en un texto literario la temporalidad literaria es diferente a la temporalidad real, ¿no? De ahí la importancia que siempre ustedes en cualquier circunstancia estén atentos a esa capacidad. Y entonces leer es una forma de acumular espacio, sí, pero más que espacio, tiempo, sabiduría, ¿no? Muy bien, continuamos, Continuamos. Con respecto al aspecto sociolingüístico, si bien el nombre oficial de nuestro curso es el de literatura hispanoamericana, debemos recordar que el idioma español se ha diversificado y oficialmente en el mundo se le habla en toda América, paréntesis, con excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, de Brasil y de otros territorios menores en los que se habla alguna de las lenguas de origen europeo. Elemento a tomar en cuenta. Como nuestros países fueron víctimas de un colonialismo cruel, despótico y violento, las autoridades hispanas ignoraron o discriminaron a las lenguas autóctonas, que eran vehículos vitales para las necesidades de los dominados y también para que sigan creando sus respectivas literaturas. Por ello, en la actualidad, se admite, para referirnos solo al Perú, que son tan peruanas las literaturas quechuas, aymaras y las amazónicas. Existe una abundante producción literaria en diversos géneros y regiones, y el mundo académico aprueba y promueve la creación y el carácter nacional de estas expresiones verbales. Además, muchos autores, hombres y mujeres, publican en 2 o más idiomas
y promueven la traducción, a la vez que la propia literatura en español se enriquece con el contacto con estas expresiones que son ejemplos de la heterogeneidad que nos caracteriza. Ahí hubiera una notita, voy a permitirme leerla porque a ver qué dice. Bueno, dice 3. Sabemos que hay una novela escrita en quechua. ¿Alguno de ustedes sabía eso? ¿Sí? Yo tenía el dato, pero lo que no sé, por ejemplo, es cómo se llama esa novela. Pero para que vean ustedes, el quechua ya es un idioma en el cual yo, si sé quechua, puedo escribir, ¿ya? Pero acá quería referirme a un par más de ejemplos de cómo hemos cambiado. Ya no somos tan discriminadores, ya no somos tan déspotas con nuestros compatriotas. Quiero mencionar solamente 2 casos. En San Marcos, cuando todavía había actividad presencial, se dio un hecho histórico, y hay que remarcarlo, ¿no? Una señorita que se llama Roxana Quispe, ¿correcto? Sí. Ya. La señorita Roxana Quispe, haciendo uso de su derecho de peruana, y de ser una peruana que estudia literatura, se doctoró, ojo, se doctoró en la Facultad de Letras con una tesis escrita en quechua. Primer dato, no lo olviden, ahí tienen un ejemplo. Rocío Quispe es nuestra amiga, ha venido aquí a la casa y por supuesto está orgullosa, ¿no? Y una persona muy generosa, siempre que venía nos traía los quesos de Cusco, que son tan ricos, y me acuerdo de los quesos porque a esta hora ya tengo hambre, pero estoy en clase y la voy a seguir, ¿no? Bueno, y el otro dato interesante para ustedes, y lo hago también en forma de pregunta, porque todos ustedes son lectores ilustrados, caramba, yo me quedo chiquito al lado de ustedes, ustedes lo saben todo, y yo estoy frente a ustedes, pues ustedes me llevan, son genialidad. Bueno, pregunto a cualquiera de ustedes, y si alguien contesta adecuadamente, se le pone su bono, como se le ha ya puesto su bono a Ventura, a quien le pregunté qué cosa era un magnicidio, y él contestó adecuadamente, ¿no? Bien, la pregunta es la siguiente. Estamos aquí en la página 2, estamos haciendo un paréntesis, ¿no? Y los paréntesis son ilustrativos, ya. Hay una novela que se llama El espía del Inca. ¿Aseveran que esto es así o yo estoy inventando? Hago mi enunciado en forma... Sí, hay una novela que... Está respondiendo el señor Ventura que sí. El señor Ventura dice que sí, ya tiene otro bono. Ventura... Ventura Carlos Daniel. Ya, Ventura Carlos Daniel. Mi estimado Carlos Daniel, te ha ganado otro bono, porque has dicho que sí, que existe una novela que se llama El espía del Inca, novela muy importante. ¿Cómo se llama el autor, mi querido Carlos Daniel? ¿Te acuerdas? Sí, Rafael Dumet. Rafael Dumet, correcto, ahí tienes otro bono. Rafael Dumet. Y te diré que en una de las ferias de libros, ¿no?, tuve la oportunidad de acercarme ahí con mi ejemplar, ¿no?, y por supuesto lo había comprado, porque, ojo, los libros se hacen para comprar, si no, ¿de qué vamos a vivir los literatos? Por eso hay que desterrar eso de las fotocopias. Por favor, nada de piraterías, ya no estamos en la época colonial. Entonces, si a un autor le cuesta hacer una novela, ¿no?, hay que pagarle, así como todo, ojalá todos tuvieran una situación de Vargas Llosa. Usted sabe que muchos brillantes escritores han muerto en la miseria, si no, acuérdense de Vallejo. Entonces, no sigamos los malos ejemplos, sino los buenos ejemplos. Muy bien,
muy bien, el señor Ventura. Bueno, solamente era para decirles que efectivamente el señor Dumet tuvo la gentileza de ponernos una dedicatoria, ¿no? Donde nos decía para que Antonio y Eliana, ¿no?, mi esposa, leyéramos su novela. Tengo que ir a confesarme porque hasta ahora no la he podido leer, y no es que no la he podido leer porque no quiera, sino porque tengo tantas tareas que ese libro tengo que leerlo. Pero ya el señor Ventura ya dio el dato oficial que es esa novela, así que ojo, si alguno de ustedes puede leer ese libro, hágalo por favor, ¿no? Ya nos dio, es Rafael Dumet. Dígame, señor Ventura, ¿usted ha tenido ya oportunidad de leer la novela? No. Todavía no. Ya, entonces, ya Ventura, seguro ya la va a leer en algún momento. Yo también, le confieso, he comenzado la primera página, pero ahí me he quedado por razones, no sabe lo abrumador que es ser mi trabajo, como el de todos, ¿no? Entonces, ahí está, tengo que leer esa novela. ¿Por qué es interesante en este momento reflexionar? Porque lo que hace Dumet en esa novela, que se llama El espía del Inca, miren qué bonito el título. Yo creo que él ha utilizado, pues debe ser un experto así como ustedes, él ha utilizado muchos procedimientos de la novela policial, ¿no? De la novela policial, donde hay enigmas, hay detectives, hay indicios, etc. Entonces él ha identificado a un personaje allí, que es el espía del Inca, que cuando fue capturado a Atahualpa, porque estas páginas sí las he leído, él comenzó a hacer su seguimiento, ¿no? Y todo en el lenguaje, en el quipu, que era el lenguaje que se usaba en ese momento. Entonces comenzó a hacer un seguimiento e incluso se comunicaba con Atahualpa. Ya estaba en el cuarto ahí del cual ya no salió sino muerto, ¿no? Pero él se comunicaba y entonces le iba diciendo cómo se desplazaban los españoles, o sea, lo tenía al tanto. No existía internet, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo haría para ingeniárselas? Lo cierto es que le hacía llegar la información. Y en uno de sus mensajes le dice algo así como que las condiciones estaban dadas como para revertir la situación. Es decir, como para que con un poco de coraje nuestros antepasados se armaran de valor, tomaran las armas y, como eran una gran mayoría, se trajeran abajo la famosa conquista. Pasaran, que acuchillaran a Pizarro y a todos estos malditos hispanos. Pero no he terminado de leer la novela, es solo un adelanto. Entonces es muy interesante. Gracias por el dato al señor Ventura. ¿Cómo anda la hora? 5:30. Tenemos media hora, ¿no? Sí, doctor, termina su clase a las 6. Ya está. Bueno, seguimos, Seguimos. Ya también he hecho un homenaje a Rocío Quispe, ¿no? ¿Hay alguien que quiere unirse? Sí, doctor, yo le doy paso. Ya está. Villanueva Colchado. Miguel Ángel Villanueva Colchado. Bienvenido. Muy bien. Dice, en ese complejo contexto en el cual el continente americano se vio sometido por los hispanos a un régimen de explotación en los virreinatos, capitanías y demás dependencias que estableció para dominar a las masas indígenas. Debe recordarse que éstas pronto tomaron conciencia de su situación injusta y a lo largo de los siglos de servidumbre se rebelaron en diferentes lugares y momentos de la historia. Una de las rebeliones más intensas y recordadas hasta ahora fue la que protagonizó el cacique indígena José Gabriel Condorcanqui, quien, tomando el nombre emblemático de Túpac Amaru II, hay una nota, pero la leeremos de terminar el párrafo,
quien tomando el nombre emblemático de Tupac Amaru, atacó con el apoyo de los indígenas de aquel entonces y desencadenó una vasta revuelta que se propuso desestabilizar a las autoridades hispanas que dependían del rey, y durante algunos meses de 1780 todo el sur andino se vio agitado por el coraje de este descendiente de los incas y que luchó por la liberación de nuestros antepasados. Ahora vamos a leer qué decía la nota 4. Dice, ¿se acuerdan ustedes? Este dato también es importante y ya después enseguida hablamos de eso, de cómo mataron a Tupac Amaru II, ustedes lo saben, cómo mataron a su esposa Micaela Bastidas, ¿no? Y sobre esto quiero señalar que allí, por favor, esta nota es importante, se ha publicado un libro de Sara Beatriz Guardia. Ella es una peruana, no es una estudiosa. La conozco, en mis tiempos universitarios tuve más de una oportunidad de verla, de conversar con ella. Ella ha publicado un folleto, en realidad, que se llama Micaela Bastidas. Es una edición que ella ha hecho, de manera que ustedes pueden consultar. Es un folleto, ¿no? He leído el ensayo de ella, donde habla de estos hechos que están. ¿Se dan cuenta? Esta publicación, ¿de qué año es? Del año 2019. ¿Se dan cuenta cómo los tiempos se relacionan? Cómo las cosas no están detenidas, como todo está en movimiento. Muy bien, seguimos. Bueno, 5, 4 ya leímos. Seguimos. Tomando el nombre emblemático de Tupac II, atacó con el apoyo, etc., ¿no? Bien, luego en el siguiente párrafo, ya terminamos ese párrafo, dice, lo lamentable es que los españoles, con la fuerza de las armas, y con la participación de masas que se enfrentaron a sus connacionales, vencieron y capturaron a los líderes de esa gesta revolucionaria. Tupac Amaru II, su esposa Micaela Bastidas, nota 5, sus hijos, familiares y demás personas que mostraron su deseo de ser libres, no solo los redujeron, sino que los asesinaron cruelmente, los masacraron en la plaza de armas del Cusco para el escarmiento de quienes osaran seguir la valiente actitud del líder andino. Ahí hay una nota importante, ¿ya? Decimos ahí, coincidentemente, en estos días de agosto, y repito la palabra agosto, tachen la segunda, de 2021, porque estas páginas que estoy leyendo las he escrito en estos meses, ¿no? Coincidentemente en estos días de agosto, en años azotados por una feroz mundial, una crisis feroz mundial, causada por el virus COVID-19, se proyectará el domingo 26 de agosto de este año una nueva versión televisiva de la gesta revolucionaria de Tupac Amaru, quien será representado por el reconocido actor peruano Reinaldo Arenas, quien años antes participó en una película sobre estos sucesos, debe decir así, que no deben perderse en la memoria de la gente de todas las generaciones por venir, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estoy seguro que quizá hayan visto esta película. ¿Es así o no es así? ¿Estoy en lo cierto o estoy en la ficción? ¿Estoy en la realidad o estoy en la ficción? ¿Fue así o no fue así? A ver, ¿quién, por favor, aparte de señor Ventura, alguien más puede recordar este hecho que registro acá? ¿Han visto en el canal 7? Canal 2. En el canal 2, ¿no? Que dice, Los otros libertadores. Los otros libertadores. Los otros libertadores. ¿Alguien ha visto?
silencio, un silencio elocuente. No vieron, ¿eh? ¿Qué estarían viendo estos jóvenes? Es que estos jóvenes pues ya no se acuerdan de su pasado, ya como viven en el mejor de los mundos, ¿qué les importa Tupac Amaru, al diablo? A mí sí me importa, a mí sí me importa, ¿ya? Bueno, el domingo en serio esto, vimos la serie en casa, ¿no? No estaba tan buena, pero es un mérito, ¿ya? Entonces pasamos ahora a la página 3, ¿ya? A la página 3. Dice, acá le digo, ¿no? Pero las noticias de la derrota sufrida por el caudillo indígena se difundieron a lo largo de los lugares donde seguía imperando el colonialismo español. O sea, trascendió en nuestros hechos, ¿no? Esos actos valerosos, de hecho, fueron un ejemplo del camino que habría que seguir, o que habría de seguir, para expulsar a estos extranjeros que habían cometido delitos de lesa humanidad, porque ningún derecho amparaba los crímenes que cometieron, la explotación del trabajo en las tierras y minas para beneficio de un rey y de una corte que, sin más argumentos que la mayor potencia de sus armas, se apropiaron de todas las riquezas y recursos que poseían estos seres humanos que nacieron libres y deseaban recuperar sus derechos para ellos mismos y sus descendientes, ¿ya? Acá hay una nota 7 que es muy importante, por favor, la voy a leer, ¿ya? Para que vean cómo eso que ocurrió hace tanto tiempo está presente y que lo ha recogido la literatura. Aquí sí, ustedes están obligados a contestar porque esto es algo que ustedes saben. El poeta peruano Alejandro Romualdo cantó en versos inolvidables los momentos más atroces de sufrimiento y muerte de Tupac Amaru y su esposa Micaela Bastidas, y los elevó al nivel, y los elevó al nivel de héroes inmortales de la gesta de la independencia americana, que se iniciaría en unas décadas en su fase final. Y acá doy un dato. Digo, recientemente el escritor peruano Omar Aramayo ha publicado una novela acerca de estos sucesos de gran trascendencia en nuestras vidas. Y seguro hay muchos testimonios literarios que rememoran la grandeza de nuestros antepasados andinos. Muy bien, entonces nos detenemos un poquito aquí. Hablemos primero de Alejandro Romualdo, que ha sido mencionado, ¿no? Y luego Omar Aramayo. Muy bien, ¿es verdad o no es verdad estos hechos que ha afirmado? A ver, estos jóvenes. Profesor, yo había escuchado que Alejandro Romualdo tiene un poema que era tipo un canto coral. Ajá. Amaru. Pues está interviniendo la señorita Luna Montoya, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, la señorita Luna Montoya, acá tengo Luna Montoya, Estrellita del Cielo, qué bonito nombre, poético. Estrellita del Cielo. Ah, pues, así no vale, como una estrellita tiene que saber. Ya, muy bien, gracias señorita Luna, siéntase cómoda en esta clase, usted y todos, porque yo soy un profesor dialogante, un profesor con humor a veces, como acabo de hacerle un piropo y decirle que es su nombre, caramba, Estrellita del Cielo, fíjese. Oiga, su pretendiente se va a conmocionar cuando... Bueno,
Eso por un lado. Entonces, es verdad, y ratifico lo que dice nuestra, tengo que ponerle su bono, ¿verdad? La señorita Luna Montoy. Es verdad, efectivamente, que hay un famoso poema que se llama Canto Coral a Tupac Amaru, que es la libertad. Canto Coral a Tupac Amaru, que es la libertad. ¿Todos la han leído? ¿La han leído o no la han leído? Sí, de hecho, La señorita Juárez Antón, perdóneme, a ver, un poco por favor, espérense, déjeme unos minutos, estoy anotando en primer lugar, porque tiene que constar todo esto, ya yo sé que además de profesor soy notario, Jessica, sí, pues todo tiene que constar, porque esta clase se graba y luego se envía, luego estará en la aula virtual, entonces todo tiene que constar, por eso está constando. Ya, señorita Juárez, Antón, Jessica, usted quería intervenir, intervenga con toda libertad. Buenas tardes, profesor. Comentaba de que, en efecto, varios hemos leído este poema porque incluso desde el colegio se trata. Se ve este poema, ¿no? Al menos yo lo vi en el colegio cuando tratábamos, justo se asemejaba, coincidía con el tema en el curso de historia, ¿no? Y creo que es célebre, ¿no? Porque como lo mencionó usted hace rato, medio no lo recordaba, pero luego recordé, ¿no? Frase célebre, ¿no? Podrán hacer podrán hacerle de todo, ¿no? A Tupac Amaru, y no podrán matarlo, ¿no? Creo que ese poema es básico, creo. Es un poema básico, le ponemos su bono, pero le hacemos una pequeña repregunta. ¿Usted ha leído ese texto? ¿Lo ha leído? Sí, lo he leído. Y muy bien, la felicito. Qué pena que ya estamos a las finales, ¿no? Pero sí, en todo caso, la felicito por haber leído eso. Es un gran poema, extraordinario poema. Y ahí nuestro querido Alejandro Romualdo, a quien tuve el honor de conocer, no diré que fui su amigo, pero sí fui su lector. Lo conocí, trabajamos muchos años en la San Martín de Porres. Gran poeta, enorme poeta. Y mire, el señor vivía austeramente, era mi vecino en San Isidro, ya eran los años finales, ¿no? Pero un poeta extraordinario. Así que felicito a la señorita Juárez Antón, Jessica, por haber leído el canto coral, ¿no? Bueno, por decir que ha leído, y para la próxima clase, por favor, traigan, ustedes vengan. Miren, yo a la clase vengo con un montón de libros, vean, ¿no? Está Vallejo, ya, ¿no? Está también mi último libro, Ribeiro, ¿no? Está este libro libro de oro de los ganadores de las bienales, el premio Copé, ¿no? Lamentablemente, bueno, lo cierto, que no tengo a la mano la antología, ¿no? Pero sí quiero decirles que Alejandro Romualdo es un gran poeta, ¿no? Y dice, querrán romperlo y no podrán romperlo, ¿no? Querrán matarlo y no podrán matarlo. Es decir, es una visión, fíjese usted, es un poema completo, porque está hablando de sucesos del pasado, está hablando de hechos que ocurrieron, de hechos tan violentos, ¿no? De hechos tan duros. ¿Cómo es posible, digo yo, que soy cristiano? Y no me refiero al número 7 de este jugador europeo, ¿no? No, yo digo, ¿cómo es posible que los cristianos hayan autorizado esta masacre, esta manera tan indigna de matar a nuestro querido Tupac Amaru II y luego a su esposa?
horroroso. Vean cómo lo mataron. Ahí estaban los curas. ¿Y dónde estaba la doctrina de Cristo? ¿Dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde estaba la compasión contra ese hombre que había nacido en ese país, que era miembro de la realeza, tenía el derecho de protestar, porque ese régimen colonial fue muy opresor, fue muy belicoso, fue vengativo, fue cruel, y por eso muchos de esos elementos están en nuestras personalidades, están en nuestros genes, ¿no? Todo eso ocurrió. Muy bien, señorita. ¿Alguien más que quiera intervenir sobre ese tema? Ya. Pero acá sí acá hay otra pregunta que quiero hacer. Ya. No, lo que quiero decir ahora, a continuación, y ahí también habrá oportunidad para que usted... Y también hay una nota de página y con eso vamos a acabar la clase de hoy. Ya. Entonces estamos aquí en este ambiente de Túpac Amaru II, los prolegómenos de la llegada del siglo XIX. Dice, ahora retomo, porque este texto que leo lo he ido haciendo el curso de estos meses de trabajo intenso, encerrado por la pandemia, ¿no? Casi sin poder salir. Bueno, dice, pese a ser un suceso editorial, ojo, ponga mucha atención a estos dos párrafos. Dice, pese a ser un suceso editorial que corresponde a este año 2021, o sea, estamos hablando de ahora, de este año, el del bicentenario de la independencia, debemos resaltar como una gran gesta literaria continental la publicación de la novela histórica Los Túpac Amaru, 1572-1827, del gran escritor peruano Omar Aramayo, nacido en el sur peruano y que ha logrado construir una vasta producción literaria en varios géneros. Transcribiremos unas palabras de otro gran novelista peruano, Eduardo González Viaña, quien también ha editado en este histórico año otra gran novela relacionada con un personaje ligado a los Túpac Amaru. La novela se llama Cutimuy Garcilaso. Vuelve Garcilaso, dice González Viaña. Acá hay una cita, ¿no? Pero vamos a dejar la cita 8. ¿Qué dice la cita? Bueno, dice, hemos leído y participado en la presentación de la inmensa novela histórica de Eduardo González Viaña y le dedicaremos un estudio más amplio. Es la primera ficción novelesca sobre la vida del primer gran escritor peruano, el Inca García Vega, autor, bueno, y a eso se refiere, ¿no? En todo caso, cuando hablamos de la novela de Omar Aramayo, que se llama Los Túpac Amaru 1572-1827, decimos que este libro de los Túpac Amaru, sobre los Túpac Amaru, está relacionado con el libro de González Viaña, Cutimuy Garcilaso, ¿no? Leo el comentario, qué cosa dice González Viaña, el comentario. En la edición que ha salido, el libro lo tengo acá, pero ahora ya no lo vamos a poder traer, pero en la edición ahí se menciona una serie de comentarios, entre ellos ha hecho un comentario González Viaña sobre esa novela, a pedido de Omar Aramayo, sin duda, ¿no? Entonces, dice González Viaña, refiriéndose a esta novela que acaba de salir, así que traten ustedes de adquirirla, ¿ya? Y como he dicho, acostúmbrense a comprar libros, no saquen fotocopia, no practiquen la piratería, no.
pónganse a reflexionar, como le digo, yo siempre me refiero a Borges. A ver, cuando ustedes, ¿no? Cuando Ventura, acá está, ve, ahí está, ve, para que no crean, acá está la novela de Eduardo González Viaña. Cutimuy Garcilaso. Cutimuy Garcilaso. ¿Qué significa Cutimuy? Significa vuelve Garcilaso. Esta es una gran novela sobre la cual estoy escribiendo. Me he detenido un poco, va a salir un libro, ¿no? Pero me he detenido porque ya comenzaba el semestre y había pues que estar con los jóvenes de este curso, ¿no? Dándoles la bienvenida, pero acá está. Mire el trabajo, es toda la vida del Inca Garcilaso, pero no es la vida, no es la biografía, no, es la novela. Una cosa es la novela y otra cosa es la biografía, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí tienen, ya la vieron, Cutimuy Garcilaso, publicada por la Universidad César Vallejo. Ojo, dejó atrás a San Marcos. Y aquí está la otra novela flamante, esta es la flamante, que estamos hablando sobre estos hechos, ¿no? Esta novela que se llama Los Tupac Amaru 1572-1827. Esta es también inmensa, ¿no? Inmensa es. Tiene más de 700 páginas con colón. Está bonito, ¿no? No ha puesto colofón, sino ha puesto con colón. ¡Qué lindo, ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la diferencia que hay entre con colón y colofón, ¿no? Un tema para reflexionar. Tiene exactamente 729, ¿no? Y luego tiene el árbol solar, es decir, la cronología. Lo que ha hecho es seguir desde el primer Tupac Amaru hasta los descendientes, porque recuerden que además, recuerden que Tupac Amaru y Micaela fueron asesinados cruelmente, como lo recuerda en la literatura Alejandro Romualdo y muchos otros, ¿no? Pero los descendientes también, a todos ellos los mandaron al exilio, es decir, trataron de destruir, mírenlo, disculpen la expresión, pero miren lo que son estos miserables, o fueron estos miserables conquistadores. Miren, vinieron a este país, se apoderaron de este país, se llevaron nuestro oro, se llevaron nuestra plata, nuestros productos, ¿no? Nuestros productos vegetales, minerales, explotaron a nuestros patriotas, los sometieron a la humillación, los destrozaron. Y todo esto en nombre de Cristo, todo esto en nombre de la cultura occidental, todo esto en nombre de Europa. Son preguntas que hay que responderlas, ¿no? Pero me da mucho gusto ver frente a ustedes, presentarles ambas obras, ¿no? Ahí está en primer lugar, para que la vean, ¿no? Ahí está. Y aquí incluso hay unas palabras mías, acá en esta edición. ¿Por qué? Porque González Viaña también me considera uno de sus lectores, ¿no? Y la tercera parte de mi libro estará dedicada a estudiar esta gran novela, que yo diría está dentro de las grandes novelas, ¿no? Esta es la novela, la acabamos de comprar. Todavía no he tenido tiempo de leerla, porque como soy profesor, tengo que priorizar, pero ahí está, ya están dos retos para ustedes, ¿no? Muy bien, entonces, acá había ¿qué cosa dice González Viaña? Sí, ¿qué dice sobre los Tupac Amaru 1572? Pues los dos son, como ustedes entienden, son colegas, pero miren las coincidencias y las diferencias. González Viaña, que ha escrito sobre Garcilaso, González Viaña, es norteño, él es de Chepén, de Pacasmayo, él es
autor también de varias novelas, es un grande de grandes, González Viaña, es mi mismo apellido, ¿no? Somos grandes amigos, grandes hermanos, y luego ha escrito sobre una novela sobre Vallejo, extraordinaria, Vallejo en los infiernos. ¿Alguien la ha leído? No la leí, debe leerla. Vallejo en los infiernos es la mejor novela sobre César Vallejo. No estoy hablando de biografía, hay varias biografías que son buenas, pero ojo, esta es una novela. Entonces, ¿qué cosa dice González Viaña sobre la novela de su colega Omar Aramayo, sobre los Túpac Amaru? Dice: por su lenguaje, los Túpac Amaru 1572-1827 de Omar Aramayo es magistral. Por el tema que trata es trascendente. Es una novela histórica que hará historia. La novela de Aramayo, de más de 700 páginas, abarca 3 siglos desde el primer Túpac Amaru y pone en cuestión la idea generalmente acogida de que la nuestra fue una colonia pacífica. El mundo andino nunca se sometió, fue una revolución permanente que haría explosión con Túpac Amaru II, por la extensión de los territorios involucrados, agréguele una S a involucrados, y el movimiento de cientos de miles de guerreros superaría con creces a las guerras napoleónicas, y fue una guerra mayor que los conflictos europeos de esos tiempos. Eso es lo que dice González Viaña sobre este suceso ocurrido en 1780, pero que repercute literariamente a través de Romualdo, ahora a través de Aramayo, y habrá seguramente otros casos, ¿no? Y con esto ya cerramos, decimos acá, esto que acabo de leer es un comentario de González Viaña, aparece en la contratapa de la edición de la obra de Omar Aramayo, ¿no? Entonces, ya son las 6 de la tarde, hemos hecho nuestra primera clase, ya hemos entrado en materia, y no se pierdan la clase del jueves, porque vamos a hablar de los siguientes temas, que ustedes pueden ir avanzando, pero lo bueno es que yo voy pues comentando, agregándole, poniéndole más sal, más ají, estoy sazonando lo que leo, ¿no? Para que ustedes puedan involucrarse, entusiasmarse. Pero veo que hoy por lo menos ha habido participación de 3 estudiantes. Por cierto, a ellos le ponemos lo que nosotros llamamos, bueno, nosotros no somos pues como Dionisio Romero, dueño del Banco Crédito, que tiene millones de millones. Nosotros somos, como samarquinos, somos austeros, somos pobres, pero sí ponemos bonos académicos, ¿no? Para la nota de ustedes, para que ustedes sean, para que tengan una mejor situación que la nuestra, que no nos quejamos del todo, pero en todo caso hacemos las cosas con la mayor seriedad, invertimos nuestro tiempo en eso, somos buenos discípulos de Borges, porque siempre estamos invirtiendo nuestro tiempo en leer. Leer es acumular conocimiento, tiempo, memoria, mitología, ficción, y de esa manera nos hacemos, por lo menos literariamente, nos hacemos pues inmortales, ¿no? Por lo menos como lectores. Bueno, queridos amigos, la clase ha terminado. La clase ha concluido y espero tenerlos nuevamente a ustedes en la próxima sesión del jueves, en el mismo horario, ¿ya? Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, gracias por su participación y por sus aportes.